Bueno, entonces vamos a ver ahora la sección 26.6 que es dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Dice, ya se explicó el efecto de la capacitancia, la colocación de un dieléctrico entre las placas de un capacitor. En la sección 26.7, que es la sección que sigue, se describirá el origen microscópico de este efecto. Bueno, aquí al final de cuentas, el momento del dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas de magnitudes iguales, signos opuestos separados por una distancia 2A. Aquí luego diremos por qué 2A, ¿no? Pudiera ser A o no sé, ¿no? Pero luego por cuestiones geométricas o cuestiones de ese tipo, lo manejan como 2A. El momento del dipolo eléctrico P está orientado desde menos Q hasta hacia más Q. Entonces aquí va el momento del dipolo eléctrico que la, expresión está dada como P es igual a 2 veces A o la distancia por la carga. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, ahora considere que el dipolo eléctrico colocado en un campo eléctrico uniforme, que es este caso, E, aquí tenemos esto y forma un ángulo θ con el campo como se ve en la figura 26.19, dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme externo. El momento del dipolo P forma un ángulo θ con el campo, lo que hace que el dipolo experimente un par de torsión. Esto, al igual y no se ve, por ejemplo, en el curso de Física 1, pero se ve luego en la parte de ondas y rotaciones, ¿no? Que es otro, continúa en la parte de la mecánica clásica, ¿no? El efecto del producto cruz y todo eso, que al igual y no se está tan familiarizado, pero cambia, ¿no? Al producto punto, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que el momento de torsión alrededor de o sea, esto es como si rotara aquí el campo eléctrico, pues esta va a ser la carga negativa, va a ser hacia la fuerza, va a ser hacia la izquierda, y aquí carga positiva va a ser la fuerza hacia la carga, perdón, hacia la derecha, la fuerza, ¿sí? Entonces el momento de torsión es tau, que luego también bueno, tau, lo vamos a manejar así, es igual a 2 veces la fuerza por la distancia A. Por eso luego también se divide, ¿no? O sea, lo ponemos así como esta, aquí en el centro sería como la distancia A. Bueno, A, seno de θ, ya que la fuerza es igual a, esto lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que E es igual a, también eso viene de que E es igual a fuerza sobre la carga. Aquí nada más despejamos la fuerza. Y P, que es lo que es esto, el momento del dipolo eléctrico es 2 veces a Q. Entonces, a final de cuentas, esto 2 veces a Q, esto es igual a el momento de torsión, P. ¿Sí? Entonces aquí se simplifica y tenemos que es P por el campo eléctrico por seno de θ. Dice, es conveniente expresar el momento de torsión del vector en forma de producto cruz de los vectores P y E. Este es el par de torsión sobre un dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Bueno, entonces aquí también tenemos la otra expresión para determinar la energía potencial del sistema de un dipolo eléctrico en un campo eléctrico externo como una función de la orientación del dipolo en relación con el campo. Y está definida en términos de esto, trabajo requerido, energía final o el trabajo final, trabajo requerido, que lo podemos ver como dW. dW es igual a tau por dθ. ¿Sí? Que esto a final de cuentas es la energía, ¿no? Esto es energía. Y esto lo manejamos como la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿sí? Entonces, integramos desde θi hasta θf de tau θ. Tau lo ponemos como, lo expresamos como esta P por E, seno de θ por dθ. El momento del dipolo eléctrico que estaba acá, ¿sí? Es constante, sale como constante de la integral. Aquí nada más lo único que varía es el ángulo. Y por lo tanto, es seno de θ, integral de θi hasta θf de seno de θ de θ.
Entonces el integral de seno de teta, recordando las integrales, es igual a menos coseno de teta, desde teta i hasta teta f. Entonces aquí lo hace en términos de, lo voy a hacer acá. U final menos U inicial es igual a P menos P, E. Es la función evaluada en el límite superior, coseno de teta F, menos coseno de teta I. Sí, es la función evaluada en el límite. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental de cálculo. No me acuerdo, parece que es el segundo. La función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues ya nada más lo multiplican. Y aquí va a ser este positivo y este negativo. ¿Sí? Entonces, nada más ahí se salta un pequeño paso. Bueno, entonces, ahora dice, seleccione la energía potencial inicial es igual a 0 en teta i igual a 90 grados. Que tendríamos aquí como si fuera perpendicular, ¿no? 90 grados. Como la energía potencial de referencia. Por tanto, deduzca una ecuación general de U es igual a U final de la forma. Entonces aquí tenemos que esto nos va a dar negativo, porque si esto, teta i, de la expresión que acabamos de dar, esto es igual a 0, porque el teta i es igual a 90 grados. Esto, aquí nos dice Serway que es muy similar al caso de la energía potencial de la mecánica clásica, ¿no? Como se define como M por G por H. ¿Sí? Entonces aquí es muy similar. Nada más aquí lo que tenemos, sí, es muy similar ahí. En términos, escriba esta expresión para la energía potencial de un dipolo en un campo eléctrico como el producto punto de dos vectores, P y E. Entonces aquí la podemos escribir como dos vectores. ¿Sí? Nos continuamos con, dice aquí, se dice que las moléculas están polarizadas cuando existe una separación entre la posición promedio de las cargas negativas y la posición promedio de las cargas positivas dentro de la molécula. En algunas moléculas, como el agua, dicha condición siempre está presente. A estas moléculas se les llama moléculas polares. Las moléculas que no poseen una polarización permanente se les conoce como moléculas no polares. Y aquí, por ejemplo, muestra la molécula de agua que tiene una polarización permanente debido a su geometría no lineal. ¿Sí? Y eso también está relacionado con el dipolo eléctrico, que ya se había visto anteriormente, nada más que sea un poquito más en detalle. El centro de la distribución de la carga está en el punto X. Entonces aquí está, y está el ángulo. Aquí están los átomos de hidrógeno y de oxígeno. ¿Sí? Bueno, es por un lado una molécula, y también tiene que ver que la polarización permanente del agua será más comprensible al estudiar la geometría de su molécula, que esa luego pues, también utilizamos mucho, ¿no? Pero bueno, ahora, una molécula simétrica, que es la figura 26.21, no tiene una polarización permanente. Un campo eléctrico externo induce una polarización en la molécula, que es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, tenemos un campo eléctrico, va a haber atracción y estamos. Y es lo que dice aquí, ¿no? Como se muestra en la figura, haría que el centro de la distribución de cargas positivas se desplazara hacia la izquierda en relación con su posición inicial y que el centro de la distribución de cargas negativas se desplazara hacia la derecha. Esta polarización inducida es el efecto predominante en la mayor parte de los materiales que se utilizan como dieléctricos en los capacitores. Entonces, esta es un tema importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo 26.6. Dice, la molécula de agua tiene un momento de dipolo eléctrico de 6.3 por 10 a la menos 3 coulombs. Una muestra contiene 10 a la 21 moléculas de agua. Todos los de agua, con todos los momentos de dipolo orientado en la dirección de un campo eléctrico de 2.5 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb de magnitud. ¿Cuánto trabajo se requiere para girar los dipolos en de esta orientación? Teta igual a 0, a una en la que todos los momentos sean perpendiculares al campo, o sea, teta sea igual a 0. Entonces aquí tenemos que la solución, y otra vez la conceptualizar.
conceptualización, dice, cuando todos los dipolos se alinean con el campo eléctrico, el sistema dipolo-campo eléctrico tiene la energía potencial mínima. Esta energía tiene un valor negativo dado por el producto del lado derecho de la ecuación 26.19, que sería esta ecuación. ¿Sí? Evaluada en 0 grados y el número n de dipolos, se debe realizar trabajo para dar vuelta 90 grados todos los dipolos del sistema, porque la energía potencial del sistema se eleva a un valor mayor que 0. Entonces aquí en categorizar, vamos a utilizar la ecuación, esta ecuación para evaluar la energía potencial. Así que ese ejemplo se clasifica como un problema de sustitución. Entonces no está tan complicado. Entonces dice, escriba la reducción adecuada de la ecuación de conservación de la energía, ecuación H2, para esta situación. Entonces aquí tenemos uno, que delta U, que es lo que estaba viendo hace ratito, W, ese lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que es el trabajo que se requiere, que es esto, ¿no? Que esto es igual a también ya la integral, que es igual a delta U. ¿Sí? Entonces ahí nada más es lo que tenemos. Y el trabajo es igual a la energía a 90 grados menos la energía potencial a 0 grados. Entonces aquí tenemos que es menos n, el número de moléculas, por el dipolo, por el campo, por coseno de teta, que sería 90 grados. 90 grados menos, aquí tenemos esto así, menos n, p, e, coseno de 0 grados, y coseno de 90 es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1, ¿no? Entonces aquí menos por menos da más. Entonces aquí tenemos que W es igual a NPE. NPE, que sería igual a 10 a la 21 moléculas. Moléculas que multiplica, aquí esto es 10, ¿no? El dipolo, que sería 6.3 por 10 a la menos 30 coulomb sobre metro. Y luego por el campo eléctrico, que es 2.5 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Ahí vemos la cancelación, que sería este con este. Y quedaría newton sobre metro, que sería newton metro es igual a un joule. Y ya el valor que tenemos aquí para el trabajo es igual joules por molécula, ¿no? Este es 1.6 por 10 a la 3, no a la menos 3 joules. Y ese es el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la descripción atómica de los materiales eléctricos. Y tenemos que cuando el diferencial de potencial delta V0 es cuando no hay presencia de un dieléctrico. Aquí es campo L de manera similar, delta V sin dieléctrico. O sea, aquí también le voy a poner sería sin dieléctrico. Sin dieléctrico, y delta V es igual a delta V0 sobre K al insertar un material dieléctrico. Y esta acá pues va a depender de ese tipo de material. De manera similar, el campo en presencia de un dieléctrico es este es campo eléctrico sin dieléctrico. Entonces ahí lo tenemos. Entonces aquí vamos a ver en esta figura, dicen tenemos o se muestra en esta figura los dipolos, es decir, las moléculas. Aquí tenemos dipolos, es decir, las moléculas polares que constituyen el dieléctrico tienen una orientación al azar en ausencia de un campo eléctrico. Aquí es en ausencia del campo en esta figura. En ausencia de un campo eléctrico externo, las moléculas polares tienen una orientación al azar. Inciso B, cuando se aplica un campo eléctrico externo y las moléculas se alinean parcialmente con el campo.
Inciso C, los bordes con cargas del dieléctrico pueden modelarse o representarse como un par adicional de placas paralelas que establecen en un campo eléctrico en dirección opuesta a la E0. Esta a la E0. Y aquí también vamos a tomar esta, ¿no? Esta sigma in, signo negativo y signo acá positivo. Entonces, ahorita vamos a ver también, estaba viendo eso, pero bueno, si las moléculas del material dieléctrico no son polares, el campo eléctrico, debido a las placas, produce una polarización inducida en la molécula. Estos momentos de dipolo inducido tienden a alinearse con el campo externo y el dieléctrico se polariza. Debido a eso, es posible polarizar un dieléctrico mediante un campo externo, independientemente de que las moléculas en el dieléctrico sean polares o no polares. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos esto, que viene de la parte de acá, de este inciso C. Dice el campo eléctrico neto E en el dieléctrico tiene una magnitud E es igual a E0 menos E in, que es el que tenemos acá, E0 menos E in. Y se tiene que E0 es igual a sigma sobre E0, que ya lo hemos visto anteriormente, E in es sigma int E0. Entonces, en vista de que E es igual a E0 sobre K, ya lo hemos visto anteriormente, E0, que lo hemos visto acá, ¿no? Es esta ecuación, EK. Sigma sobre E0K. Se tiene que sustituir en la ecuación 26-22, pues esto que representaría, pues esto es E, no, es nada más así. Voy a ponerlo aquí. Este es E0 y esto es E int. Entonces aquí nada más haciendo un poquito de álgebra, un poco de álgebra. Entonces esto lo paso del otro lado, sigma int entre E0, que aquí al igual lo puedo multiplicar por E0 y se va a cancelar, ¿no? Entonces esto, si lo multiplico antes de ya no tendría que poner esta expresión, ya nada más sigma int es igual, esto lo paso del otro lado, sigma menos sigma sobre K, y ya aquí nada más saco como factor común K, y aquí es K por sigma menos sigma, lo podemos factorizar, y es la ecuación que está aquí. ¿Sí? Ya que K es mayor a 1, y eso al igual, y ahorita les voy a poner la tabla de los valores de la constante. Aquí podemos ver los valores de las constantes K, constante dieléctrica acá. Y aquí lo que hace Serway es que ya que K es mayor a 1, nada más en el caso del vacío, que es igual a 1, densidad dieléctrica no tiene valores. Pero dice, por ejemplo, si K es igual a 3, pues aquí tenemos 3 menos 2, es 2, entre 3, 2 tercios. Entonces aquí va a ser más, ¿quién va a ser más grande? Pues aquí se nota esto, ¿no? Voy a poner con sigma es mayor a esta. Por ejemplo, si fuera, no sé, 3, la otra sería sigma int es igual a 2. Entonces aquí sigma sería igual a 3. Pues ahí se ve, ¿no? Que 3 es mayor a 2. Digo, nada más tomando un ejemplo. Ahora, en el caso de que no hay dieléctrico, que estamos en el vacío, como se muestra en esta tabla, en el vacío no tenemos dieléctrico. Sigma independiente, pues va a ser 1 menos 1, va a ser igual a 0. Y sigma es igual a 0 como era de esperar. ¿Sí? Dice, sin embargo, si se reemplaza el dieléctrico por un conductor eléctrico para el cual E es igual a 0, la ecuación 26-22, que es esta. La ecuación dice que E0 es igual. Ahorita la voy a copiar o la voy a
Ahí así. ¿S0 es igual a 0? No, E es igual a 0, pues aquí ya nada más sería, si esto, entonces es 0, pasa del otro lado, esto corresponde a sigma igual a sigma, ¿no? Es decir, la carga superficial inducida sobre el inductor es igual en magnitud, pero de signo opuesto a la de las placas, lo que resulta en un valor, en un campo eléctrico neto de valor 0 en el conductor, ¿sí? Y hasta ahí lo veríamos esto. Ahora, vamos a ver dos ejemplos, y para esto tenemos el ejemplo 26.7, es efecto de una laminilla metálica, un capacitor de placas paralelas tiene una separación de placa D y área de placa A, es el área de placa A, una lámina metálica sin carga de grosor A, este es el de grosor A, voy a hacer un poquito más grande esta imagen, se inserta a medio camino entre las placas, ¿sí? Dice, encuentre la capacitancia del dispositivo. Y aquí otra vez, ¿no? Conceptualizar o solución. Vamos a ponerle aquí solución. Los planos de carga en los extremos superior e inferior de la lámina metálica son idénticos a la distribución de carga sobre las placas de un capacitor. El metal entre los bordes de la lámina sirve solo para hacer una conexión eléctrica entre los bordes. Por lo tanto, los bordes de la lámina se pueden modelar como planos conductores y el volumen de la lámina como un alambre. Como resultado, el capacitor de la figura 2624 es equivalente a dos capacitores en serie, cada uno con una separación de placa de menos A entre 2, ¿sí? Como se muestra en la figura 2624, ¿no? Analizar, dice, use la ecuación 26.3, que es esta, la del capacitor, y la regla para sumar dos capacitores en serie, que es esto, dos capacitores en serie, para encontrar la capacitancia equivalente en la figura 26.24b. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la suma de los capacitores y C es igual a E0 sobre la distancia es igual a D menos A entre 2, que sería esta, así como la manejamos ahí, sería como quien dice D, ¿no? Acá. Y esta también sería D. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues al igual lo puedo hacer, lo voy a hacer aquí. La imagen la voy a poner más para acá. Entonces quedaría como D menos A entre... No quedaría así, ¿verdad? 2. Sí quedaría D menos A entre 2. Luego, a ver, es que aquí esto pasaría para arriba. Y luego esto para arriba, sí, ¿no? Quedaría 1 sobre E0A más 1 sobre E0A. Esto es igual a 2 veces 1 sobre E0A. Y este 2, con este 2 se cancelaría y quedaría como D menos A sobre E0 sobre A. Le sacamos el inverso. Queda C es igual a E0 por A entre D menos A. ¿Sale? Entonces ahí será el resultado. Ahora, el inciso B dice, demuestra que la capacitancia del capacitor original no es afectada por la inserción de la lámina metálica si la lámina es infinitamente delgada. O sea, esta, si fuera infinitamente delgada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues, aquí dice que sea A que tiende a 0. De esta expresión, C es igual al límite cuando A tiende a 0, o sea, muy delgadita. Es 0A entre D menos A. Entonces esto tendría a ser 0 y quedaría como C es 0 por A entre D. Y aquí lo que tenemos es que
es la capacitancia original, de manera similar a esta, es igualita, ¿no? Viéndola así. Antes de insertar la losa o la placa, lo que significa que se puede insertar una hoja metálica infinitesimalmente delgada entre las placas de un capacitor sin afectar la capacitancia. Este hecho se usa en el siguiente ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahí están las ecuaciones. Estas son las ecuaciones que hemos visto, combinaciones en serie, que si hay un capacitor, pues bueno, aquí tenemos esta ecuación, ¿no? Para el capacitor. Ahora, vamos a ver qué pasaría y si la lámina metálica del inciso A no está a la mitad entre las placas, ¿cómo afectaría esto a la capacitancia? Lo voy a mover la imagen. Aquí está. Bueno, entonces, dice, imagine mover la lámina de la figura 26.4 hacia arriba. Esta la moveríamos hacia arriba. De modo que la distancia entre el borde superior de la lámina y la placa superior es B. Por lo tanto, la distancia, aquí por lo tanto, llevan por lo regular coma. Por lo tanto, la distancia entre el borde inferior de la lámina y la placa inferior es D menos B menos A, como en el inciso A. Encuentre la capacitancia total de la serie, de la combinación en serie. Entonces aquí esto es de manera similar, tenemos combinación en serie. Este es B y esta sería D menos A, B menos A. Entonces ahí nada más haciendo un poco de álgebra. Es 0, pues lo subimos. Si no es esto, que es lo que estaba viendo ahorita. Es 0, sería B entre E0 A más, que es lo que está ahí, D menos B menos A entre E0 por A. Y luego ya de aquí, hacemos más álgebra, lo voy a poner aquí. Esto es igual a 1 sobre lo factorizo E0 por A. Pues ya nada más sería B más D menos B menos A. Y con este se quedaría como D menos A. D menos A y C0, que es E0. A ver, déjenme, D menos A. Que es el mismo resultado, ¿no? En lo que voy es el mismo resultado que tenemos acá arriba. Del inciso A, la capacitancia es independiente del valor de B, así que no importa en dónde se ubique la lámina que estábamos viendo acá. Esa no importa si es más para arriba o más para abajo. En la figura 26.24, cuando la estructura central se sube o se baja, la reducción de separación de placa de un capacitor se compensa con el aumento en la separación de placa del otro. ¿Sí? Bueno, entonces ahí quedaría este ejemplo. Bueno, entonces aquí está. Este es otro ejemplo de ese capacitor parcialmente lleno. Un capacitor de placas paralelas con una separación de placa D, que es la que tenemos aquí, tiene una capacitancia C0 en ausencia de un dieléctrico. ¿Cuál es la capacitancia cuando entre las placas se inserta una lámina de material dieléctrico con constante dieléctrica K y grosor FD? Que es lo que tenemos acá. Donde F es una fracción entre 0 y 1. Otra vez, conceptualizar. Vamos a ver aquí solución y conceptualizar. En explicaciones anteriores de dieléctricos entre las placas de un capacitor, el dieléctrico llenaba el volumen entre las placas. En este ejemplo no. Solo parte del volumen entre las placas contiene material eléctrico, no es completo, ¿no? Bueno, entonces, en la parte de categorizar, en el ejemplo anterior, se encontró que una caja metálica infinitesimalmente delgada insertada entre las placas de un capacitor no afecta la capacitancia. Imagina deslizar una lámina metálica infinitesimalmente delgada a lo largo de la cara inferior del dieléctrico. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y eso es lo que está suponiendo aquí que no afecta, ¿no? Como se muestra en la figura 26-25 que está acá, este sistema se puede modelar como una combinación en serie de dos capacitores, como se muestra en la figura 26-25B, que es lo que tenemos acá. Un capacitor tiene una separación de placa FD y se llena con un dieléctrico. El otro
tiene una separación de placa 1 menos F por D. Y tiene aire entre sus placas. Entonces, analizar que es evaluar las dos capacidades de la figura 2625B a partir de la ecuación 2615, que sería esta ecuación, ¿sí? Ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, esa se aplica para los dos capacitores. Bueno, aquí para el... Sí, bueno, aquí tenemos este capacitor con dieléctrico y acá, ¿no? Entonces, C1 es igual a K por E0 por A entre FD, la distancia, y C2 es igual a E0A, que aquí me faltaría, a ver, falta, pero aquí la constante es igual a 1, ¿no? Por eso aquí no hay K. En este caso sí, porque la de la constante dieléctrica, nada más hay que tenerlo en cuenta. A ver, déjenme ver, lo voy a poner más abajo para continuar con la situación física. Y luego aquí tenemos que es 1 entre C, igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, igual a, se sustituye, saca el inverso, cae 0 por A en FD, ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada más, pues sustituir. A ver, a ver. K, no, pero es que aquí sí está, ¿no? Está K por 1 menos F por D entre K es 0 por A. Factorizamos, pero aquí a ver, déjenme ver ahorita. Entonces aquí lo que tenemos es esto. FD por K es 0A. K por 1 menos F de K es... aquí sí es que nada más aquí le ponen la K y K y no está afectando, ¿no? Si al final de cuentas estamos agregando un 0. K entre K es igual a 1. Entonces aquí, ¿para qué? Pues es nada para factorizarlo. Y tenemos que esto es D entre K. A ver si lo voy a hacer acá. Si lo voy a hacer esto acá, ¿sí? Sería igual a F D entre E0 por A. F entre K. F entre K más K por 1 menos F entre K. ¿Sí? Entonces aquí nada más amacamos como factor común K. ¿Sí? Entonces nada más saltando un pequeño paso. Entonces aquí será F, un paso, ¿no? Un paso, más bien un paso. F más K por 1 menos F de. Entonces aquí también esto lo podemos hacer como factorizando K, F más K menos... no, ese ya no es necesario este paso no, este de más. Y aquí nada más lo que se hace es sacar el inverso. C es igual a K entre F más K por 1 menos F es 0A entre D. Y a ver aquí qué es lo que hizo. Sí que esto es C0, ¿no? Todo esto. Esto es igual a C0. Y ahí tenemos la expresión para la capacitancia. Bueno, entonces aquí dice. Finalizar prueba este resultado para algunos límites conocidos. Si F tiende a 0, si F tiende a 0, ¿qué va a pasar? Pues ya sería en el primer caso, ¿no? Entonces aquí el F debe desaparecer. C es igual a K entre F más K, ¿no? Por C0. En este límite C tiende a C0. A ver si F tiende a 0. Y también, ¿no? Entonces aquí sería esto. K entre K sería 1. Por lo tanto, C tiende a C0, que es lo que está diciendo ahí Serway. ¿Sí?
lo que es consistente con un capacitor con aire entre las placas. O sea, si este va a ser nada más la distancia, pues ya. Si F tiende a 1, ¿qué va a pasar? Este es el otro caso. C es igual a K entre 1 más K por 1 menos 1. Esto es 0. Por C es 0. Entonces es igual a C, es igual a K por C 0. O más bien no es igual, sino tiende, ¿no? También. Lo que es consistente con la ecuación 26, 14. Esta ecuación no la tengo aquí, no la tengo aquí. Pero a ver, déjenme, voy a poner la 26, 14, que es, pues sí, la ecuación 26, 14, esta, C es igual a K por C0. Esa es la ecuación a la cual se refiere este problema. ¿Sí? Y aquí terminamos este ejemplo. Bueno, entonces, ya terminando esto, el resumen, dice definiciones, dice, un capacitor consiste en dos conductores que portan cargas de igual magnitud y signo opuesto. La capacitancia, C de cualquier capacitor es la razón de la carga, Q sobre cualquier conductor a la diferencia de potencial delta V entre ellos. Se define como Q entre delta V. La capacitancia solo depende de la geometría de los conductores y no de una fuente externa de carga a diferencia de potencial. La unidad del sistema internacional para capacitancias del Coulomb por cada volt. O Farad. Faraday, ¿no? O Farad, ¿no? Conceptos y principios, combinaciones en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria, en serie, el inverso de las capacitancias es igual a los inversos de los iésimos compuestos. Cuando un material eléctrico se inserta entre las placas de un capacitor, la capacitancia aumenta por un factor adimensional K llamada constante dieléctrica, que es la que estábamos viendo en el ejemplo pasado, ¿no? El momento del dipolo eléctrico, que fue lo que vimos en esta sesión, de un dipolo eléctrico, tiene una magnitud P es igual a 2AQ, donde A es la distancia entre las cargas Q y menos Q. La dirección del vector momento del dipolo eléctrico es desde la carga negativa hacia la carga positiva. Ahora, en un capacitor se almacena energía porque el proceso de carga es equivalente a la transferencia de cargas de un conductor con un potencial eléctrico más bajo a otro con un potencial más alto. Sí, la energía almacenada de un capacitor con carga Q es igual a Q cuadrada sobre 12, es igual a un medio de Q sobre delta V, un medio de C por delta V al cuadrado, que es muy similar, ahorita me estaba acordando igual a la energía cinética, ¿no? La energía cinética, luego la manejamos como es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí está. El momento de torsión que actúa sobre un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme es Tau es igual a P por O cruz E. La energía potencial del sistema de un dipolo eléctrico en un campo eléctrico externo uniforme. E es esto. U es igual a menos P. Bueno, entonces hasta ahí acabaría el capítulo 26 del libro de Serwin. Ahora, vamos a ver unos problemas de capacitancia. Los conductores de un capacitor de 83 microfarad tienen una carga de cada conductor de 70 microcoulombs. Las cargas son de signos contrarios. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los conductores? La capacitancia es 83 por 10 a la menos 6 farad. Q es igual a 70 por 10 a la menos 6 coulombs. Y pues es casi un formulazo, ¿no? No es tan difícil, pero bueno, no está de más. La capacitancia de un capacitor está dada por C es igual a Q sobre B. Despejando el voltaje, sustituyendo los valores, B es igual a Q sobre C. Y aquí tenemos que B es igual a 0.84. Sigas haciendo la operación de 70 entre 83. Nos da, a ver, déjame ver, 70 entre 83.84 volts, ¿no? Bueno, entonces ese no es tan complicado. Ahora vamos a ver Dos esferas conductoras están fijas en el vacío. Cuando la diferencia de potencial entre las dos esferas es de 42 volts, cada esfera tiene una carga de 49 picocoulombs. Las cargas son de signos opuestos. Calcule la capacitancia del sistema de las dos esferas. El voltaje es 42 volts, Q es igual a 24 picocoulombs y
La capacitancia de un capacitor está dada por C es igual a Q sobre B. Ahora, sustituyendo los valores, pues ya nos da carga entre el voltaje y da 1.167 picofarads. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ese problema, pues también, ¿no? No hay, espero que no haya tanto problema, o dudas o cuestiones de tipo. Ahora, vamos a ver, este es un poquito más complicado. Aplicamos más las ecuaciones que hemos visto durante este capítulo del libro de Serway. Dice, la figura muestra la conexión de varios capacitores entre las terminales A y B. Entonces aquí tenemos, ¿no? Reduzca este conjunto a un solo capacitor equivalente. Inciso B, calcule la carga y la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores cuando los capacitores están totalmente cargados por una batería de 13 volts conectado a las terminales. Entonces, aquí se simplifica C1, C2, C3, C4, C5. Entonces, C1 es igual a 1 microfarad, C2 es igual a 2 microfarad, C3 es igual a 8 microfarads, C4 es igual a 10 a la menos 10 farads, C5 es igual a 3 por 10 a la menos 6 farads y el voltaje es igual a 13 volts. Ahora, los capacitores C1 y C2 están conectados en paralelo. Entonces, aquí lo vamos a hacer esto. C6 es igual a C1 más C2. Esto es relativamente sencillo. Lo sumamos y nos da que son 3 por 10 a la menos 6 farads. Los capacitores de manera similar 3 y 4 están conectados en paralelo. Entonces, también, ¿no? De manera similar a esto, es 8 más 10. Ambos están a la 10 a la menos 6. Son 18 por 10 a la menos 6 farads. Los capacitores C6, C7 y C5 están conectados en serie. ¿Qué combinaciones en serie es esto, no? 1 entre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, así, etcétera. Entonces aquí nada más lo que se hace es, le saqué el inverso, se le saca el inverso y ya, ¿no? Pero a final de cuentas, esto, ¿de dónde viene? Pues 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C6 más 1 sobre C7 más 1 sobre C5. Así, ¿no? Ya nada más le sacamos el inverso y ya. Entonces, haciendo la operación, ¿sí? Se obtiene ese 18 sobre 3. Entonces, ahí está. Haciendo la operación, nos da que son 18 treceavos microfarads. Esto lo pasamos para arriba y queda 1 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces ahí está. Es la capacitancia equivalente, ¿no? Ahora, la carga total en el circuito es Q es igual a C por B, 18 tercios por 10 a la menos 6 por 13, que son los 13 volts que tenemos aquí, el voltaje, la diferencia de voltajes. La carga total que está pasando aquí es igual a 18, se cancela. Con se cancela y da 18 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga del capacitor es igual a la carga total. Esto cuando estamos en serie, que tenemos aquí, estas ecuaciones son las que habíamos visto anteriormente. Para los de serie, la combinación en serie, la carga es igual a la misma, no es la misma. Entonces aquí tenemos que la carga es igual, por lo tanto Q6 es igual a Q, igual a 18 por 10 a la menos 6, o 18 microcoulombs. ¿Sí? La diferencia de potencial a través del capacitor 6, y lo que tenemos aquí es igual a partir de la ecuación de 6 es igual a Q6 sobre C6. Nos queda que se cancela por 10 a la menos 6, son 6 volts. ¿Sí? Como los capacitores C1 y C2 están conectados en paralelo, la diferencia de potencial a través de ellos es igual a V6. Es decir, o sea, aquí tenemos esto y por eso puse también esta. La diferencia de voltajes es la misma. Entonces, B1 igual a B2 igual a B6 igual a 6 volts. ¿Sí? Entonces aquí las cargas en los capacitores C1 y C2, pues ya otra vez de la misma ecuación, nada más despejamos la carga. Q1 es igual a B1 por C1, al igual y la voy a bajar la figura para que nos quede más claro. Que no haya problema, ahí está. Entonces tenemos que C, no me interesa mucho, lo que me interesa es esto, ¿no? Ya nada más. Q1 es C1, B1 por C1, que sería 6 microcoulombs, y Q2 es igual a B2 por C2,
su respectiva capacitancia, y ya nos da que es 12 microcoulombs. Ahora, como los capacitores C7 y C5 están conectados en serie, la carga de ellos es igual a la carga total, que ya hemos visto anteriormente, que era de 18 microcoulombs. ¿Sí? La diferencia de potencial a través de los capacitores C7 y C5 es B7 es igual a Q7 sobre C7. 18 sobre 18 es 1 volt. Y B5 es para 7. Y esta es 6. La del 6, ¿cuánto vale? Sería 6. 6 volts. 1 volt. Y 6 volts. Como los capacitores C3 y C4 están en paralelo, entonces la diferencia de potencial a través de ellos es igual a B7. A B7, que es la que tenemos aquí. Sí, por eso me estoy yendo aquí con la figura, ¿no? Entonces B3 es igual a B4, igual a B7, igual a 1 volt. Y las cargas C3 y C4 son Q3 es igual a C3 por B3. Y ya tenemos que es 8 por 10 a la menos 6 por 1, por 1 volt. Es 8 por 10 a la menos 6. O es microcoulombs, ¿no? 8 microcoulombs. Para Q3 acá, y luego Q4 es 10 por 10 a la menos 6 por 1, es 10 por 10 a la menos 6 coulombs o 10 a la menos 10 microcoulombs. Sí, y ahí se determinarían todas las cargas, los voltajes y todo eso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver otro problema. Dice, supongo un capacitor de capacitancia C que puede operar a un potencial máximo V. Comparen la máxima energía que puede almacenar una combinación. Ahí está. En serie de dos de estos capacitores con la máxima energía almacenada por una combinación en paralelo. En estos dos capacitores, dice, al conectarse los dos capacitores en serie, la máxima diferencia de potencial a través de cada uno de ellos es igual a V, por lo que la diferencia de potencial a través del arreglo es 2V, que es lo que tenemos acá. A ver, déjenme ver nada más. Recordando las ecuaciones, combinaciones en serie, se suman, ¿no? Entonces ahí está. Estas son ecuaciones importantes, ¿no? Que estábamos viendo acá y también que estamos viendo en el resumen que pone Serway. Esto a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho si quieren un resumen, por ejemplo, Serway, luego también Chang, el libro de Chang da este tipo de resumen de las ecuaciones. Bueno, entonces ahí está. Por eso, en el de serie es 2 volts, ¿no? La capacitancia equivalente está dada por, también, ¿no? Es 1 entre C equivalente. 1 entre C equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Esto es igual a C2 menos C, no más C1 entre C1, C2. Pero aquí lo que hacen es C1 es igual a C1 es igual a C2 igual a C. Entonces, ya, ¿no? Entonces aquí nada más lo que tendríamos es que C equivalente es igual a C1, C2 entre C1 más C2, que es la ecuación que tenemos acá. Sí, entonces ahí está. Entonces aquí si C1 es igual a C2 igual a C, es la misma capacitancia. Entonces se va a tener que esto es igual a C por C entre 2C. Con este se cancela y queda C entre 2. ¿Sí? Bueno, la energía almacenada en el circuito es igual a US es igual a 1/2 de la capacitancia equivalente por V al cuadrado, que también esas ecuaciones ya las habíamos visto en el resumen. Está acá, 1/2 de C por delta V. O el voltaje es 2 por V. Entonces aquí tenemos que esto, lo voy a poner acá, esto 2V al cuadrado sería 2 por 2 por V al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se cancela con 2 por 2 y ya, ¿no? Entonces sería C por B al cuadrado. Entonces esta es la que tenemos aquí. Ahora, al conectarse los dos capacitores en paralelo, la máxima diferencia, que es la que tenemos acá, la máxima diferencia de potencial a través de cada uno de ellos es igual a B, por lo que la diferencia de potencial a través del arreglo es B. La capacitancia equivalente está dada por C equivalente, se suma, ¿no? Entonces aquí sería C equivalente igual a C1 más C2 igual a C más C igual a 2C. La energía almacenada en el circuito es UP es igual a 1/2 de C equivalente por B al cuadrado igual a 1/2 por 2C por B al cuadrado, C equivalente y ya.
Dice, comparando las expresiones de US y UP, se ve que ambas energías son iguales, independientemente de que sea en serie o en paralelo. Bueno, entonces ahí quedaría ese problema. Ahora vamos a ver este otro problema. Dice, un capacitor con placas paralelas cuya área es de 200 centímetros cuadrados. Tiene un relleno de caucho neopreno que tiene 12 milímetros de espesor. Calcule la capacitancia, el voltaje. Aquí también Emax, al igual y no lo dan, pero sí también lo deben de dar, es este, ¿no? Este también lo deberíamos tener. Entonces ahí están los datos. Es el área, la constante dieléctrica. Del neopreno se saca de tablas. Esta sí la pueden sacar de tablas. La distancia, y dice aquí, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico está dada. Esta ya la habíamos visto, C es igual a K por E0 por A entre D. Sustituyendo los valores, pues ya está relativamente sencillo, ¿no? Es 0 por la área entre la distancia y nos da 98.83 picofarads. Ahora, el voltaje máximo, ¿sí? Lo voy a poner esto más para abajo. El máximo voltaje que se puede aplicar entre las placas del capacitor está dado por B es igual a E máximo por D, donde E máximo es la de rigidez dieléctrica, y sustituyendo estos valores, B es igual a E máximo 12, que es el valor que tenemos por 10 a la 6, por 0.012, y nos da de 144 kilovatios, ¿sí? Kilovolts, ¿no? Más bien dicho, ¿sí? Ahora, vamos a ver este último problema. Dice, un capacitor con placas paralelas y dieléctrico de aire se puede cargar hasta Q0 sin que ocurra una descarga eléctrica. Al introducir una placa de vidrio Pyrex, aquí está el vidrio Pyrex, la carga máxima es Q sin que ocurra una descarga. ¿Cuál es la razón Q entre Q0? Dice, la carga almacenada en un capacitor está dada por esta ecuación. Esta es la que vamos a estar utilizando frecuentemente, ¿no? Q es igual a C por B. La diferencia de potencial entre las placas de un capacitor con placas paralelas está dada por B es igual a E por D. Entonces de aquí, sustituyendo la diferencia, que es lo que se hace, pues ya nada más lo que se hace o lo que se hizo es sustituirlo. C por B, esto C por E por D. ¿Sí? Como que es la ecuación para ambos casos. Entonces aquí tenemos esta ecuación de la cual partimos, y la carga máxima que puede almacenar el capacitor considerando aire entre las placas, que es este caso, es Q0 es igual a C0 por E0 por D, donde C0 es la capacitancia del capacitor con aire entre las placas y E0 es la rigidez dieléctrica del aire. Ahora, voy a poner para acá. La carga máxima que puede almacenar el capacitor considerando vidrio Pyrex entre las placas es Q es igual a constante dieléctrica por C0 por E del vidrio Pyrex por la D, donde C0 es la capacitancia del capacitor con aire entre las placas, K es la constante dieléctrica del vidrio Pyrex y SC es la constante dieléctrica del caucho neopreno. Calculando el cociente Q entre Q0, nada más se sustituye este Q, que es lo que tenemos en común. Esto se cancela, y la distancia se cancela, este no se va a cancelar porque este es C0, aquí está. Entonces, sustituyendo los valores, ya nada más nos quedaría K, la constante dieléctrica por EB entre E0, haciendo operaciones. A ver, E0 lo tenemos, no nos lo dan aquí, pero bueno, son los valores. Este es por 10 a la 6, se cancela, con 14 entre 3, no da un valor cerrado. Y esta es la constante dieléctrica, y Q entre Q0 es 26.3, ¿sí? Y ahí se acaba este problema, ¿sí? Y aquí también este capítulo se aborda la parte de los capacitores.